Hay personas que no solo hablan de sanidad emocional, la encarnan, personas cuya historia se convierte en puente para que otros sanen. En este episodio de Sabático tuve una conversación que no se siente como una entrevista, sino como un espacio sagrado de verdad, vulnerabilidad y propósito. Me acompaña Victoria Novoa, psicóloga clínica y terapeuta, creadora de una de las comunidades de mujeres más fieles y profundas que he visto en mucho tiempo. Aquí entendí de verdad por qué su comunidad es tan grande y tan leal, porque tantas mujeres viajan desde todo el mundo para vivir sus retiros y experiencias. Victoria tiene un magnetismo que no se fabrica, nace de la coherencia entre lo que ha vivido, lo que ha sanado y lo que hoy acompaña en otras. Eso se siente. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres logran tocar tantas vidas, este episodio te va a dar la respuesta. Respira, abre el corazón y prepárate para un episodio profundamente sanador con Victoria Novoa. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a Sabático Podcast. Muchísimas gracias, Briatri, por esta invitación. Estoy súper feliz y contenta de estar en este espacio. Yo también estoy muy feliz y eso tiene una razón de ser y es porque yo amo traer a Sabático Podcast espacios en los cuales yo puedo hablar sobre salud, pero especialmente sobre salud mental. Y mucho tiempo estos temas me fueron, no sé, fueron esquivos para mí, para tratar en Sabático. Y hoy para mí definitivamente un día en el cual yo celebro porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Pero antes de abordarlo, quiero que me cuentes, por favor, cómo fue que inició todo este movimiento y este nicho tan definido que tienes con ese mundo de mujeres a las cuales tú has beneficiado con tus conocimientos. Bueno, Beatriz, te cuento, yo soy psicóloga, soy colombiana, orgullosamente cartagenera, actualmente vivo en Madrid porque todo este mundo y todo este camino que Dios ha diseñado para mí me ha llevado a vivir allá. Yo empecé desde muy pequeña, yo creo que esto fue algo que mi mamá empezó a sembrar en mí, este amor por lo social, este amor por la gente, tanto así que desde muy pequeña yo sabía que lo mío tenía que ver con la gente. O sea, yo sabía que mi carrera tenía que ser o medicina o derecho o psicología, pero lo mío tenía que ser algo que vinculara el contacto con las personas, con la gente. Cuando ya yo estoy en esa fase de terminar el colegio, ver lo que quiero estudiar, yo sentí, realmente esto fue un llamado de Dios, porque pocas veces esto lo cuento, pero bueno, me siento que este es el espacio para hacerlo. Y yo justamente decido tomar la decisión de estudiar psicología después de un tiempo de oración con Dios. Señor, ¿tú qué quieres que yo haga de mi vida? ¿Dónde me quieres llevar? ¿Dónde crees que te puedo servir mejor? Y yo sentí de parte de Dios que lo mira psicología. Empecé a investigar, empecé a hablar con psicólogos, ver si definitivamente eso era lo que me gustaba. Cada vez iba conectando muchísimo más. Decido estudiar psicología y fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Yo soy una loca apasionada por mi carrera, por mi profesión, por lo que hago. Sabes que si yo volviera a nacer, volviera a estudiar esta carrera, porque es mi misión de vida y lo que tú siempre hablas en tu podcast, tu propósito. Yo soy de las personas que pienso que uno no tiene un solo propósito, sino que la vida está llena de propósitos en cada etapa de vida que uno va atravesando. Pero siempre hay un propósito mayor que quizá guía todos esos pequeños propósitos. Y para mí ese propósito mayor era servirle a la humanidad, servirle a la gente y servirle a las mujeres, que es lo que a mí realmente más me apasiona y donde yo más me enfoco en mi carrera profesional. Decidí estudiar psicología. Desempeño mi universidad, me fue muy bien en la universidad, me graduó con honores, hago mi tesis internacional y desde ahí empiezo este llamado con las mujeres. Yo recuerdo que yo me graduó de la universidad haciendo la primera tesis internacional en mi universidad sobre víctimas de abuso sexual en niñas, en adolescentes y en niñas, explotación infantil, súper fuerte. Y ahí empiezo como que todo el camino de identificarme con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes y empiezo este camino, me gradúo, sigo formándome, nunca he dejado de estudiar, amo prepararme, amo como que ir un poco a la vanguardia de lo que siempre la psicología está entregando, de lo que siempre la psicología se va renovando y se va transformando, porque lo que hoy en día es la psicología no era hace 50 años, hace 40 años. La psicología de nuestros padres no es la misma de nosotros cuando nuestros padres tenían nuestra edad.
Entonces, un poco ir como que a la vanguardia y eso me ha traído hasta aquí. Luego me voy a vivir a Madrid porque me voy a hacer una maestría allá. Termino en Madrid con 4 maestrías. Pero yo quiero detenerte ahí, Ajá. porque a mí me llamó mucho la atención, conversábamos antes, y es cómo cambió tu vida la pandemia. Sí. Y también porque ahora que mencionas esto, que yo no sabía ese detalle de tus prácticas con las niñas, me impresiona mucho, es que yo siempre he escuchado a Marianne Rojas Estapé, y ella dice que la marcó muchísimo su estadía en Camboya, en los prostíbulos donde estaban esas niñitas. Y cuando tú me hablabas esta mañana de este inicio tuyo tan altruista, Sí. yo creo que tiene mucho que ver Totalmente. esa cosa que uno lo marca mucho cuando trabaja, sobre todo cuando ve niños abusados. Cuéntame un poco de cómo fue tu vida, el antes y el después tuyo en la pandemia. Muy valiente. Es tu espacio. Es tu espacio. Yo también hice un videito, antes no lo he subido. Me soñaba un podcast de psicología. Me alegra mucho que sea contigo. Nadie trajo Kleenex. O sea, me anotan eso. No estábamos preparados para eso. Sí. Gracias, mi amor. Ay, salva. Dios mío, hombres que salvan, hombres que resuelven. Hombres que resuelven. Sí, sí. Estás bien casada, ¿viste? Sí, eso sí. Y vamos a coger apuntes luego de cómo se encontró. Ya tenemos otro. Aunque vengo de unos papás súper amorosos, súper protectores, el abuso sexual realmente te das cuenta que no escatima estrato social, no escatima edad, no escatima absolutamente nada. Yo creo que nadie está exento realmente de pasar por un abuso sexual. Fue mi caso y fue lo que me llevó a mí a empezar como con todo este proceso, empezar a trabajarlo. A mí me marca mucho porque, claro, cuando yo estoy en la universidad, yo empiezo toda la parte investigativa, chévere. Empiezo a conocer qué hay detrás de un silencio, de un llanto, del trauma que se genera. No es lo mismo un abuso en una niña, en un adolescente, en una mujer, cambia mucho, obviamente, por toda la parte cognitiva y del desarrollo que hay en cada etapa, pues, de una mujer, del ser humano. Yo me meto muchísimo en esto y la parte investigativa fue espectacular. A mí me encanta la investigación. Yo en la universidad me ganaba siempre los programas de investigación, las competencias que hacíamos entre semestres, siempre quedaba en el primer puesto porque me encantaba. Pero una cosa es la parte investigativa y otra cosa fue cuando me tocó desarrollar el proyecto. La universidad me dice, nos encantó esto, queremos apostar por ti, queremos ver cómo esto realmente se puede replicar, porque mi tesis fue un programa de intervención de 8 semanas en niñas, donde nosotros primero aplicábamos una prueba, veíamos el estado emocional de esa adolescente, hacíamos todo este proceso que yo había desarrollado y terminábamos con una post-prueba para medir un poco el impacto de todo el modelo psicológico que había desarrollado. Me voy a Brasil, me voy a México, me voy a Perú y lo termino desarrollando también en Cartagena, de donde soy. Entonces, claramente una cosa es la parte investigativa, otra cosa es cuando ya tú estás frente a esas niñas, cuando ya tú ves el silencio, cuando tú ves el miedo, cuando tú empiezas a escuchar las historias, cuando tú empiezas a ver los traumas que se han desarrollado. Es muy duro, pero al mismo tiempo yo recuerdo que una vez yo llego de
de todas estas intervenciones en todos estos países. Yo llego a Colombia y yo nunca me voy a olvidar de un momento que yo llego a mi casa y yo le digo, mira Dios, si yo pudiera volver a nacer para hacer lo que estoy haciendo hoy, para ayudar a las mujeres que estoy haciendo hoy, para apasionarme de este tema como estoy apasionada, para poder entender el silencio, para poder entender el llanto, para poder entender el dolor que hay detrás, a mí me tocará volver a pasar por lo mismo, yo paso por lo mismo. Yo paso por lo mismo. Ahí entendí que todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, aunque no venga de Dios, tiene un propósito mayor. Ahí yo dije, sané. Y una vez que puedes sanar, es que puedes también ser luz y ya tus heridas no están expuestas para que tú sufras, sino que tus heridas siguen dentro de ti, porque aunque ya no tenemos las heridas visibles, no quedan marcas y quedan cicatrices, pero no para ver un sufrimiento, no para ver un dolor, sino para poder ser un escalón de bendición y de ayuda para más personas. Entonces, por eso es que mi carrera y mi profesión no es solamente un título, es un llamado, es un propósito, es lo que me da vida cada vez que empiezo un proceso terapéutico, que voy a un retiro, porque hoy en día tengo un retiro precioso de mujeres en Cartagena, en Barú, donde han pasado más de 600 mujeres en este retiro. Llevamos 4 años haciendo el retiro. Y es un espacio de sanidad, es un espacio de transformación en mi terapia psicológica, en mis programas, con las parejas con las que tengo mis procesos también de terapia. Entonces, para mí es un llamado de vida. Volvemos a la pandemia. Yo empiezo todo este mundo digital y en redes. La misma vida me llevó, la pandemia me llevó a eso. Yo en Cartagena tenía mi consulta normal, mi consultorio, veía a mis pacientes, lo normal, ¿verdad? Lo cotidiano de un psicólogo, porque antes de la pandemia, psicólogo online, eso no, ¿Cuál o era sea, tu público objetivo en esa época? he trabajado con mujeres. Siempre con mujeres. Con mujeres y también con parejas, pero el 80% Ayer eran mujeres. son mujeres y hoy en día un 5% hombres y un 15% parejas, que ahorita mismo me fascina, me encanta y cada vez están llegando muchísimo más. Entonces empieza la pandemia, cierran la clínica donde yo tenía mi consultorio y se me empieza a llenar la agenda porque, claro, mis propios pacientes me recomendaban con sus familiares, sus hermanas, su mamá, su prima, porque la pandemia nos llevó a una crisis emocional a nivel mundial. La vida paró, todos nos encerramos en casa, el encierro, el estar con tu pareja 24/7, las que eran mamás pues estaban acostumbradas a llevar a los niñitos al colegio, entonces ya 24/7 más los trabajos, porque los trabajos no paraban, los trabajos seguían. Entonces todos nos vimos afectados de una u otra forma en la pandemia. Todos. La crisis a nivel emocional aumentó, la ansiedad fue exponencial en el ser humano a nivel mundial. Entonces yo me empecé a llenar muchísimo la agenda y los pacientes me decían, no, pero déjame en lista de espera. Yo no. Yo soy de las psicólogas que no creo en la lista de espera. Para mí la salud mental no puede esperar. Si yo no te puedo atender, te recomiendo otro profesional, pero tú atiéndete cuando lo necesitas. No siento que puede esperar. Entonces yo decía, no, mira, es que definitivamente no tengo espacio. Ya yo también estaba saturada, yo también estaba viviendo la pandemia, yo también estaba viviendo y estaba siendo afectada por el encierro. ¿Dónde te tocó? ¿Con tu En familia? mi casa, ajena con mis papás. Okay. Entonces, digamos que fue bonito porque pues no estaba sola, tenía el apoyo de ellos, pero igual todos nos vimos afectados. Ese miedo de qué va a pasar, de cuánto tiempo va a durar, de ver cuánta gente estaba falleciendo, de que llegara el COVID a mi casa, de que llegara a mi familia, de que tocara a mis papás, a mis abuelitas. O sea, uno vivía realmente con una agonía y con un miedo constante. Por más de que yo soy psicóloga, pues también soy humana, tengo todas las herramientas, pero por eso yo también voy a terapia. Yo soy psicóloga que va al psicólogo. Wow. Y todos tenemos esa parte humana, esa parte de ansiedad, esa parte pues de miedos. Y ahí es cuando yo digo, ok, vamos a hacer algo, porque yo veía como que los mismos patrones en todos mis pacientes, que no sabíamos gestionar las emociones, que la ansiedad, que los miedos, que la frustración que genera el encierro. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer
un, un programa online donde se puedan todos meter en Zoom y yo toda la semana voy a estar dándoles herramientas de cómo controlar las emociones, cómo un poco gestionar la ansiedad que está produciendo la pandemia. Y yo pensaba que yo decía, no, pues estas 20 personitas que tengo aquí a la espera, lo anuncio en mis redes, pero el mismo voz a voz de mis pacientes que querían que estuviese con sus familiares, sus amigos, sus conocidos, y lo que yo creía que iba a ser un programa de 20 personas terminó siendo, nunca se me olvida ese nombre, 112 personas. Wow. Si tú me escribías por Instagram y me decías que no tenías dinero, yo te lo regalaba. Costaba menos de $10. O sea, es que para mí eso era la manera de poder llegar a más personas y darles todas las herramientas que no podía darles en terapia porque no me alcanzaba la vida y el tiempo ni las 24 horas para atenderlos cada hora, cada uno. Aparte, yo que desde que me levantaba hasta que me acostaba atendía pacientes, para mí fue una terapia y un rescate en medio de todo lo que estamos viviendo en la pandemia, pero también es agotador y cansa demasiado. Y de ese curso salieron muchísimos pacientes, muchas más oportunidades. Claro, entonces al mes siguiente que abro, entonces ya no eran 112 personas y eran 200, 300 personas conectadas. Ahí empiezan en 2020 los en vivos de Instagram a guardarse. Sabes que antes hacías el en vivo y no se guardaba. En pandemia empiezan a guardarse y yo todos los martes sagradamente empiezo a hacer un en vivo. Todos los martes hacía un en vivo sobre inteligencia emocional, sobre la ansiedad, sobre cómo gestionar la presión de las parejas, los hijos en casa. Cada martes en un tema diferente. Y ahí empezó a crecer mi comunidad en Instagram y a crecer y a crecer, a En esa época. Mira, Miati, ¿por qué no? Este era el momento, este era el momento. Era el momento. Y ahí empiezo yo a crecer en seguidores, en personas que me contaban un poquito sus historias, ayudarme, empiezo a apasionar por las redes sociales, las empiezo a coger en serio como un trabajo. Yo decía, ok, aquí hay mucha necesidad, mucha demanda y qué bonito pues también ser de bendición a través de las redes sociales. Y bueno, el mensajito que compartía, el reel que compartía, el en vivo que compartía, y la gente me decía, Vicky, me ayudó, me llegó en el momento justo estaba pasando por esta situación. Y yo dije, ok, aquí hay un propósito demasiado grande. Y hoy en día mis redes sociales es un trabajo más, aparte de mis consultas, aparte de mis retiros, aparte pues de todo lo que hago. Me lo tomo muy en serio porque para mí cada seguidor no es un número más. Cada seguidor es una persona que puede ser bendecida y transformada con un mensaje, un en vivo, un reel, lo que sea que yo vaya a publicar. Es que yo siento además que tu historia de vida siempre ha sido como un proceso constante de sanación y de propósito, porque yo te decía esta mañana, se nota, ¿no? Yo siempre he notado últimamente que la generosidad atrae abundancia. Y en ese primer curso me impresionó cuando tú me explicaste cómo fue que lo hiciste y el que no tenía igual entra al curso, porque eso finalmente atrajo lo que querías, lo que soñabas, pero además lo hacías porque entendías que era tu propósito y que tú también lo necesitabas. Completamente. Yo no quiero que nos vayamos de aquí. Ya hablaste de Ámate, de tu retiro, que wow, me encanta. Yo he visto que por favor, tienes que ir, tienes que estar ahí. Tengo que ir alguna vez a vivirlo. De algo que a mí me apasiona muchísimo y son las heridas de infancia. Y quiero que nos cuentes cuáles son esas heridas de infancia para ver si de pronto quien escucha este episodio se identifica con alguna y encuentra ahí como el motivo o la llave para poder sanar muchas cosas que no nos dejan llevar una vida feliz. Sí. Bueno, las heridas de la infancia realmente son todas esas situaciones negativas, todos esos traumas, todas esas, como su nombre dice, heridas que empezamos a acumular desde la infancia, desde que somos niños. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. Antes se creía que los niños empezaban a aprender desde los 3, 4 años, cuando ya empezaban a tener una memoria mucho más clara. Entonces no importaba qué pasaba con el niño al primer año, al segundo año, no importa porque es que ellos no se van a acordar. Hoy la ciencia ha avanzado tanto y ha demostrado que desde el vientre, aunque no tenemos conciencia, sí empezamos a generar emociones, a sentir, a vivirlas desde que nos estamos formando en nuestro vientre. Entonces, desde el vientre, nosotros ya empezamos a percibir, aunque no tengamos conciencia de qué estamos percibiendo, pero ya eso se va quedando, digamos que
va marcando y va siendo significativo para nuestro crecimiento. Entonces, bueno, hay diferentes heridas. Está la herida de humillación, está la herida de abandono, está la herida de traición, está la herida de rechazo y está la herida de humillación, que son digamos, las principales. Digamos que esas son como, teóricamente, las que más engloban toda o la mayoría de las realidades de los seres humanos, pero heridas, los nombres que tú quieras ponerle. ¿Cómo podría una persona identificar que tiene, por ejemplo, herida de humillación, herida de rechazo? Con tu historia de vida, digamos que cada herida tiene sus propias características. Por ejemplo, la herida de rechazo fueron papás. Vamos a hablar de cuidadores porque cuidadores es la persona que a ti te cría, te educa y te forma. Llámese abuelo, llámese tío, llámese hermano, llámese papá, mamá. Cuidadores los que estuvieron ahí contigo en esos primeros años de vida, en esa primera etapa. Entonces, por ejemplo, cada herida tiene sus características y sus vivencias. Entonces, por ejemplo, la herida de rechazo es una herida donde estos cuidadores no te veían, te abandonaron, estaban presentes pero ausentes quizás emocionalmente, porque también una herida de rechazo es quien está ahí pero está desconectado de ti, como quien te abandona, como quien te rechaza, quien no te ve. Entonces, esa es una característica principal de la herida de rechazo. Está la herida de abandono, que como su nombre lo dice, es un abandono. Y puede ser un abandono sea físico como emocional. Puede ser la herida de traición, que es, por ejemplo, quien te llena de promesas y nunca te las cumple. Quien te dice voy a estar contigo pero al final no está contigo. Quien te dice te voy a venir a buscar y está listo a tal momento porque te vas a ir a vivir conmigo y nunca llegas. Entonces cada una tiene sus características. Por ejemplo, también está la herida de la humillación, todos estos niños que nacen siendo avergonzados, que nacen siendo criticados, humillados, ¿verdad? Entonces, cada herida realmente tiene su característica de vivencia que la desarrolla. Algo también súper importante en las heridas de la infancia es que las heridas no solo se crean en la infancia. Hay quienes pueden llegar a tener una infancia maravillosa, pero en la adolescencia, en la adultez temprana, tienen una relación que los daña, que los vulnera. Tienen, por ejemplo, hace poquito estaba llevando un caso de una chica que me decía, Vicky, toda mi vida he tenido la autoestima súper bien, súper segura, papás presentes, papás que me han validado, que me han amado, que me han enseñado, pero tuve un jefe que me destruyó la autoestima. Un jefe que me hacía sentir chiquita, que me menospreciaba, que de bruta no me bajaba. Entonces ahí te das cuenta que sí, por más de que tuviste una infancia muy bonita, esas bases sólidas, eso no quiere decir que en cualquier etapa y momento de tu vida no pases por una situación que te tambalee todas tus creencias, toda tu autonomía, todo lo que tú creías que estaba en la base estable, venga y lo haga tambalear. Entonces ahí también se empieza a crear una herida, no en la infancia, sino en la adultez temprana, y tiene las mismas consecuencias en un futuro que una herida cuando somos chiquitos. ¿Por qué es tan importante de pronto en la infancia? Porque en la infancia apenas estamos despertando nuestra conciencia, le estamos dando significado a todo. O sea, realmente en la etapa de la infancia en donde nosotros le ponemos significado a todo. Esto es un micrófono y sirve para esto. Esta soy yo, soy bruta y no sirvo para nada. Y así empiezo yo a definir la vida y así me empiezo yo a definir. Entonces, por eso es tan importante o se le hace mucho énfasis a las heridas en la infancia, porque es en la infancia donde nosotros empezamos a ponerle significado a todo, empezamos a ser condicionados de una manera u otra de cómo nosotros nos vamos a ser adultos. O sea, realmente los adultos vivimos con niños heridos por dentro, en nuestro interior. Nosotros somos el resultado hoy en día de adultos de nuestro proceso de infancia, de lo que vivimos en nuestra infancia. Cuando somos conscientes, que aquí viene la parte también maravillosa de la psicología, y es
que hoy también la ciencia ha avanzado tanto, hoy la neurociencia también nos ha demostrado que nuestro cerebro es 100% plástico, que está esto tan espectacular que se llama la neuroplasticidad y es la forma que tiene nuestro cerebro de reprogramarse, de cambiar toda nuestra estructura mental, de pasar al no puedo al sí puedo, del pasar a no soy capaz a sí soy capaz, de pasar a soy una bruta, no sirvo para nada, a realmente sí lo puedo lograr, sí puedo ser lo que yo me proponga hacer y tengo todas las capacidades para hacerlo. Hoy sabemos que la mente se puede reprogramar y hoy sabemos que las heridas no condicionan al adulto hasta que el adulto se hace responsable de ellas. Las heridas no condicionan al adulto hasta que el adulto se hace responsable de ellas. Claro. Explícame eso mejor. A ver, cuando tú no eres consciente de tus heridas, tú siempre vas a ser un adulto con un niño herido que va a herir. La persona que está herida, hiere. La persona que está llena de amor, ama. La persona que fue abandonada, abandona. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos siendo el reflejo de lo que nos enseñaron y de lo que vimos. Es como pedirle a un árbol de manzana que te dé peras. No te puede dar peras porque su esencia y su raíz es de manzana. Tú no le puedes pedir a una persona que ha estado herida y rota toda su vida que te ame, que te dé paz, que te dé tranquilidad, porque es que no lo hay. Nadie le enseñó, no lo lleva por dentro. Una persona herida hiere. Cuando una persona herida deja de herir, cuando se hace responsable de esa herida y la sana. Cuando pasa de la inconsciencia a la conciencia. En el caso del jefe es fácil poner distancia porque, bueno, se cambia de trabajo, pero en el caso, por ejemplo, cuando las heridas de infancia vienen con personas con las cuales la gente no se puede desligar, que es lo más común, ¿no? ¿Qué recomiendas hacer en esos casos? Bueno, hay personas que no elegimos y las únicas personas que no elegimos es la familia, porque el resto todas las podemos elegir. Puedes elegir a la pareja, puedes elegir las amistades, puedes elegir el lugar donde vives, puedes elegir el lugar donde trabajas. Lo que no podemos elegir realmente es a nuestra familia. Y ahí esto es como con pincitas, ¿no? Porque cada familia es un mundo completamente diferente. O sea, es que no hay familia perfecta. O sea, que alguien diga es que yo tengo la familia perfecta, mentira, porque es que todos somos humanos, todos hemos sido dañados en algún momento de nuestra vida, todos hemos sido heridos, somos imperfectos, entonces donde hay imperfección humana, no hay nada perfecto. Que hay familias que sanan, que intentan dar lo mejor de sí, claro que sí las hay, pero realmente familia perfecta no, y cada familia es un mundo completamente diferente. Entonces, partiendo de que cada familia es diferente, que no hay ninguna igual a la otra, es poder entender de que por más de que sea difícil establecer límites, los límites salvan tanto a la persona como a quien se le pone ese límite. Hay muchas veces que yo tengo pacientes que han venido heridos por sus padres, porque realmente en el mundo hay malos padres, las cosas como son, Beatriz. Hay padres maravillosos, pero también hay padres rotos. Padres que están dañados porque principalmente fueron dañados. Algo que yo siempre digo es, nosotros nunca venimos al mundo siendo malas personas. Ningún bebé nace siendo mala persona. Nos formamos y nos volvemos malas personas a la medida de las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, en el mundo hay malas personas y en el mundo hay malos padres. De esos malos padres uno tiene que aprender a establecer límites, a honrarlos, porque eso es un mandato bíblico, hay que honrar a padre y madre, pero honrar no es estar ahí siempre cuando te lastiman y dejar que te lastimen y te lastimen una y otra vez, una y otra vez. Entonces, hace poquito le decía a una paciente que me decía, Victoria, es que es muy difícil cada vez que voy donde mi papá, ¿qué hago? Lo primero que vas a hacer es limitar los encuentros, las visitas. Tú verás si lo empiezas a visitar una vez al mes y cumples la cuota de gracia al mes. Y cada vez que vas una vez al mes, te bañas con mantequilla para que todo lo que te diga te resbale. Y ya tú vas... La gran solución. No, claro, porque es que es entender que no los vamos a cambiar. Yo como mamá, claro, cada vez que me equivoco mucho, claro, todos. Le digo eso a mis hijos, ven acá, es que están siendo criados por una mamá herida, criada por unos papás heridos, que también fueron criados por unos papás heridos, y que ahora yo tengo la responsabilidad, tengo todas estas herramientas y tengo que hacerlo un poco mejor. Pero yo le dije, tanto las generaciones que vienen detrás de mí, como yo,
tenemos la intención de hacerlo de la Así mejor manera, como nos salga. Y yo quiero saber, Vicky, que me digas así rapidito, ¿cómo se ve un adulto con cada una de las heridas? Ok, perfecto. Bueno, un adulto con herida de rechazo es un adulto que puede ser demasiado dependiente y posesivo. Lo mismo pasa con la herida de abandono, que a veces tienden a confundirse, pero es que también llegan a ser muy similares. Cuando está una herida de abandono es una persona que estuvo presente, pero se fue. O una persona que siempre se fue y siempre está esa herida de abandono. Entonces, quien fue abandonado va a tratar que esos vínculos que tienen no se les salgan de las manos. Entonces tienden a ser controlador. Ahora, esto que estoy diciendo, estas características no aplican para todo el mundo porque es que yo me he dado cuenta que cada persona es un mundo diferente. Entonces, lo primero es que esto que estoy diciendo no encasilla a nadie. Porque, uno, tenemos muchas heridas. Me encantaría decirte o decirle a mis pacientes, no, es que tú solamente estás lidiando con una herida. Lo normal es que todos lidiemos con un poquito de cada herida. Por ejemplo, una de las cosas que yo le decía a mi papá y que se ha vuelto un chiste interno, una vez mi papá cuando chiquita me dice, no mi amor, yo me voy a ir para Barranquilla. Él viajaba constantemente a Barranquilla porque donde trabajaba, tenía que estar allá. Y yo recuerdo que mi papá siempre fue un papá presente. A mí nunca se me va a olvidar que yo podía tener como unos 6, 7 años. Mi papá me dice para salir del paso la noche anterior, no mi amor, tranquila, vete a dormir que yo mañana te levanto para que te vayas conmigo a Barranquilla. Para él eso fue vete a dormir sin ninguna mala intención y al día siguiente yo me levanto, ¿dónde está mi papá? Nos vamos para Barranquilla y mi papá se ha ido para Barranquilla. Lloré, me cansé. Hoy como adulta me río, pero es que para esa niña lo fue todo. Esa niña en ese momento la quebraron, herida de traición, herida de abandono, herida de humillación, o sea, todas las heridas en ese momento. ¿A qué voy? Y es que todos tenemos un poquito de cada herida, que siempre hay una que predomina más porque cada uno vive un tipo de situación más particular que otra o una que marca más que otra, pero todos tenemos un poco de todas las heridas y no podemos encasillar a todas las personas en un rango o en un checklist de características porque cada uno lo vive diferente. Pero bueno, normalmente, pero en manera general, o sea, teniendo en cuenta que esto es un cuadro general, normalmente quienes viven en herida de abandono tienden a ser mucho más controladores, posesivos con las relaciones, con las cosas que tienen, porque está ese miedo a que te vayas, está ese miedo a yo volver a repetir ese abandono. Normalmente quien tiene la herida de humillación tiende a ser una persona más introvertida, más callada. No me muestro tanto porque si me muestro mucho, no quiero ser humillado, no quiero ser invalidado. Entonces tienden a ser personas mucho más chiquiticas, a reprimirse más, a contraerse más porque ya hay una herida de vergüenza que no quiero volver a repetir. Entonces si me muestro mucho, me expongo a repetir esa herida de humillación. La herida de traición es una herida un poco también más intermitente. Por ejemplo, la herida de traición que también se asemeja mucho a la herida de injusticia. Son todas estas personas que no pueden, es lo contrario, no puedo con la injusticia. Como que con lo injusto, con lo que no es correcto. Entonces tienden a ser personas muy rígidas, muy milimétricas. Esto se tiene que cumplir. Y cuando hay una herida, o más bien cuando hay una situación que activa esa herida de injusticia, es muy fuerte porque es que, como te digo, somos adultos que vivimos con estos niños interiores, que cuando alguna situación en tu presente se activa, no estás activando solamente la situación presente. Esa situación presente te está activando todo lo que no has sanado antes. Esto pasa y lo vemos mucho en las relaciones. Por ejemplo, cuando se pelea de una situación puntual que está pasando en el presente y viene la pareja y no solamente te saca el presente, sino que te saca todo el historial que no ha sido trabajado, que no ha sido hablado y que cada vez que esto me lo recuerda, yo te lo voy a sacar. Así pasa un poco con las heridas. Cuando yo no las he trabajado, algo en el presente me activa todo este historial que yo todavía no me he permitido soltar, sanar, trabajar, exponer, hablarlo, conversarlo y se activa todo ese historial. Es importante que tu pareja conozca tus heridas porque así las hayas sanado. Pueden a veces haber algunos
rezagos de esas heridas. Claro, o sea, yo creo que aquí también tiene que ver mucho con la madurez de la persona. Si es una persona inmadura, pues obviamente va a utilizar esas heridas a su favor cuando le convengan. Entonces mira que por eso tú reaccionas así. Te lo digo porque me ha pasado y lo he visto en terapia. Lo he visto con muchos pacientes. Diferente es cuando ya esta pareja está en un nivel de conciencia donde tus heridas no son para lastimarte a ti o para ya utilizarlas como una carta a mi favor cuando lo necesite, sino para ser consciente de que como pareja yo quiero ser esa persona que te ayude a sanar, a ser también como un vehículo para ayudarte y aplanarte el camino. Tu pareja no te sana, uno mismo es el que sana, nadie sana por uno. Beatriz, esto es súper importante y esto es algo que yo siempre le digo a mis pacientes. El psicólogo no sana, el psiquiatra no sana, tu pareja no sana, es uno el que sana, pero qué bonito es contar en la vida con parejas, con personas, con familias, con profesionales que te acomoden el camino, que te despejen el camino para tú poder sanar. Entonces yo creo que cuando es una persona madura, cuando es una persona que realmente le importa el bienestar de la pareja, creo que conocer sus heridas puede ser esa persona que te ayude a limpiar el camino para que tú puedas ir en mejor dirección. Vicky, un tip de neuroplasticidad que podamos aplicar, que nos dejes aquí de regalo. Ok, pero para alguna situación en especial. Sí, para superar, digamos, esos momentos en que, por ejemplo, hay un cambio de planes inmediato. Bueno, mira, más bien herramientas que podemos poner en práctica día a día. Hay varias. La primera es la gratitud. La gratitud tiene el poder de sacarte de cualquier hoyo en el que estés, de cualquier problema, de cualquier situación negativa que tú sientes que te está superando. Es que la gratitud tiene el poder de sacarte y ampliarte siempre el panorama. Cuando nosotros tenemos una situación, nos enfocamos en el punto. La gratitud lo que hace es sacarte para que tú puedas ver el panorama y tú puedas ver todas las herramientas que tienes para poder trabajar esto. Entonces, la gratitud diaria es algo que sí o sí tiene que estar en nuestro día a día, ya sea que lo hagas en la mañana, ya sea que lo hagas en la noche, cuando te acuerdes, pero que sean más las veces en las que agradeces que las que te quejas. Esto es clave para vivir en bienestar. Otra herramienta es la escritura terapéutica, escribir. El journaling, que en inglés, pero en español, escritura terapéutica, es fascinante, es una herramienta gratuita que no nos cuesta absolutamente nada y tiene un poder de sacar todo lo que está en tu mente para que tú puedas. ¿Qué pasa? Que nuestra mente es desordenada. Nosotros podemos tener miles y miles y miles de pensamientos al día. Entonces, cuando tú ves un problema o ves una situación y la mezclas con otras situaciones, en la mente todo es mucho más grande. En la mente todo es más terrorífico. Cuando tú bajas todos esos problemas al papel, luego tú te das cuenta, bueno, mira, no era para tanto, porque la mente todo lo hace ver mucho más grande. Entonces, es una herramienta súper bonita de poder utilizarlo como un desahogo mental. Yo lo llamo desahogo mental. Y es, coge un lápiz, coge una hoja y escribe sin orden, sin coherencia, todo lo que esté en tu mente. Luego de unos minutos, tú te vas a sentir vaciada. Tú vas a decir, lo solté, lo puse afuera. Entonces, esta descarga mental que podemos hacer a través de la escritura es maravilloso. Otra cosa sí que podemos también tener en el día a día, la respiración. La respiración. Lo fácil que es tomarte un minuto, no necesitas más. 60 segundos, donde tú pares lo que estás haciendo, dejes el celular al lado, cierres tus ojos y respires conscientemente. Cambia automáticamente el sistema nervioso. Cambia automáticamente. O sea, es que parece magia, pero no es magia. Es como funciona nuestro cuerpo tan perfecto y tan maravilloso. Entonces, digamos que la respiración activa nuestro sistema parasimpático, que nos ayuda a entrar en calma, a bajar todas las revoluciones del día. Entonces, son herramientas que podemos hacer gratis, que no nos toman mucho tiempo, que no necesitamos nada más, que nosotros mismos las podemos generar, pero que generan un bienestar maravilloso. He amado lo de la respiración porque a mí me cambió la vida hace 4 años y me ayuda a tomar mejores decisiones. Totalmente. Yo he descubierto otra herramienta que también lo llamo es grabar podcast, porque cuando uno pone afuera las experiencias de uno, las vuelve arte y ya no le pertenece a uno, le pertenecen a esa persona que escuche. Totalmente. Y que le sirva. Vicky,
Si mañana ya no estuvieras en este mundo, ¿qué te gustaría que la gente recordara de ti? Ándale, Beatriz. Me encanta esta pregunta. No sé, bueno, muchas cosas, pero yo creo que de las cosas que yo amaría que recordaran es que las personas que están cerca de mí se llevaron algo bonito. Pudieron ver el mundo mejor, pudieron sentir ese espacio mejor, esos segunditos mejor. Eso, o sea, que me recuerden bien, que me recuerden bonito y que les dejé algo en sus vidas. O sea, que más bien que me recuerden como esa persona que sumó en sus vidas y nunca restó. Que obviamente no somos perfectos, nos equivocamos, pero en lo posible eso. Me encantaría que me recordaran así. Vicky, muchas gracias por tu generosidad, por tu honestidad, por tu transparencia, por abrir tu corazón en este episodio. Y bueno, que no sea la última vez. Así es. No, Beatriz, más bien gracias a ti por generar y crear estos espacios de vulnerabilidad, de amor, de poder venir aquí y generarme también esta confianza, porque me partí porque uno, no estoy tan acostumbrada a entrevistas que se traten como un poquito más de mí. Y número 2, gracias por darme la confianza de poder abrirme, de poder expandirnos un poquito más. Y estoy súper contenta de estar aquí. Deseo que este podcast pueda llegar a las personas correctas, que sé que va a ser así, y que, bueno, sigas teniendo muchísimos más éxitos con este podcast y también teniendo muchísimos más invitados que puedan dejar el alma, el corazón y entregárselo pues a las personas que necesitan escucharlo. Pero gracias a ti por invitarme. Suscríbete a Sabático en tu plataforma de podcast favorita. Déjanos un comentario, cuéntanos qué te pareció. También puedes compartir este episodio en tus redes sociales y así esta información llegará a más personas. Si tienes una historia que contar o conoces a alguien que podría ser protagonista de un episodio de Sabático, escríbeme a mi Instagram sabático_podcast y gracias por escuchar para conectar.